ellos conocen principios de ética y declaraciones y derechos humanos y lo que sea, pero en términos prácticos funcionan de otra manera. Entonces, lo que hemos tratado de hacer, esta es una línea de investigación que llevamos muchos años en el CRIM impulsando, junto con la doctora Joaquina Erviti, que está aquí presente, y que se nutre de diversos proyectos de investigación para estudiar la lógica práctica de los médicos y su correspondencia con el campo al que pertenecen. Entonces, el trabajo que ha sido reconocido por el jurado, lo que presenta es elementos que muestran cómo son formados los estudiantes en la universidad y cómo eso se vincula, hipotetizamos, con la manera como practican la atención en el consultorio. Entonces, lo que nosotros proponemos es que es necesario estudiar el hábitus médico, cómo se forma ese hábitus, qué papel juegan las jerarquías en el hábitus médico. Entonces, fuentes de información, tenemos más de 200 testimonios de diversa procedencia de mujeres que nos han llegado, aparte de los que hemos generado nosotros. Hemos hecho observaciones en salas de labor y parto en hospitales públicos de Morelos, más de 260 horas de observación, más de 130 partos y cesáreas observadas. Hemos entrevistado a médicos y a otros grupos de profesionales para poder hacer comparaciones acerca de sus percepciones sobre el aborto, la sexualidad, los derechos reproductivos. Hemos realizado grupos focales con médicos en diversos momentos de su formación, desde estudiantes en facultad hasta especialistas de ya mucha experiencia. Hemos analizado 71 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 98 de las comisiones estatales, estadísticas de la CONAMED, notas de prensa, en fin, tenemos un montón de información que deriva de aquí simplemente listé lo que los diversos proyectos que forman esta línea de investigación han ido acumulando. Entonces, hallazgos que quiero resaltar en este momento. Los estudiantes de medicina tienen un currículum formal, un conjunto de materias que deben estudiar, pero también un currículum oculto, que no está codificado en ningún texto, pero que es tanto o más importante que el currículum formal. Ahí aprenden desde el primer día a adoptar cierta postura, a vestirse de cierta manera, a ir impecablemente limpios de blanco. Y allí esa noción de que la limpieza es fundamental, porque la higiene es fundamental en quien va a procurar la salud, en esa noción se vehiculizan nociones de otro tipo. Por ejemplo, los hombres no deben llevar pelo largo, no deben tener tatuaje, cosas que ya no necesariamente encajan en la lógica de la higiene. Es otra cosa, porque si fuera la higiene, yo les he preguntado a los médicos que me dicen, no, pero por higiene los hombres no deben tener pelo largo, y las mujeres, ah, no, pero es que ellas se lavan con shampoo, pues tú también. Pero, ahí se les rompen los esquemas. Entonces, aparte hay un primer componente de entrenamiento del propio cuerpo de los médicos. Estamos, insisto, rastreando cómo se forma el hábitus de los médicos. Ahora, un dato fundamental: el castigo juega un papel fundamental en la formación de los médicos, a diferencia, allí sí, de los sociólogos y de los economistas y de otro montón de profesiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo típico, lo establecido, lo convencional en el campo médico es que un estudiante que comete una equivocación, en ese momento es castigado. El vehículo de transmisión de conocimientos es el castigo. No es que se le castigue, sobre todo, por ejemplo, eso pasa en las residencias, los médicos que están haciendo una especialidad. Y entonces, un estudiante cometió un error y contaminó el material, ya lo habíamos esterilizado. Entonces, para mañana haces guardia doble y además me traes 3 artículos analizados sobre la importancia de la sepsis y lo presentas a tus compañeros. ¿Pero por qué? Ok, pues acabas de contaminar, no te diste cuenta. Entonces, está aprendiendo dónde se equivocó al mismo tiempo que está recibiendo un castigo. Eso es fundamental, porque están aprendiendo cómo se comunica el conocimiento con una técnica muy específica. Por otro lado, las jerarquías. La profesión médica es una profesión tan jerarquizada como el ejército, o probablemente como la iglesia. Y las jerarquías juegan un papel fundamental en nuestra manera de percibir la realidad.
Yo suelo poner este ejemplo y lo vuelvo a poner porque funciona perfectamente. Si yo voy al cuartel militar y el general me dice, qué bueno que vino, doctor, le voy a hacer un tour aquí por el cuartel, pues yo encantado, porque nunca he estado en un cuartel. Pues vamos a ver. Y el general se hace acompañar de un conjunto de súbditos, porque el mero mero es él, entonces van varios, y hasta un soldado raso o 3. Entonces imagínense que ahí vamos 6 u 8 y yo. Y vamos caminando, si esto empieza a resonar parecido a las visitas que hacen los médicos en los hospitales con sus ayudantes, esto ya es cosa de cada quien. Entonces vamos ahí en el cuartel y el general de pronto dice, ese pasto está muy largo, y seguimos caminando. Pues yo que no estoy en esa jerarquía, yo que soy un satélite de esa jerarquía ahí andante, póstate, en una de esas totalmente despistado le puedo responder y decir, viera que en mi casa todo lo dejamos más largo. No está tanto. Él va a tener alguna amabilidad conmigo, sí, muy bien. Pero los demás que van ahí saben, acaban de recibir una orden. Ahora, ¿cuál es la orden? Si en primaria nos enseñaron que una frase descriptiva se compone de sujeto, verbo y complemento. Ese pasto está muy largo. Ahí hay una frase descriptiva. ¿Dónde está la orden? En el contexto que da la jerarquía. Es decir, la jerarquía a las que pertenecemos distorsiona nuestros esquemas de percepción en direcciones muy específicas. Entonces es fundamental conocer el contexto donde se dan ciertas descripciones porque pueden tener otra connotación. ¿Qué significa en una jerarquía médica que un médico en la cúspide diga, los médicos no nos metemos con el aborto? Sujeto, verbo y complemento, es una frase descriptiva. Nada más. ¿Qué papel está jugando la jerarquía para convertir esa frase descriptiva en una no descripción, sino prescripción? Entonces es fundamental estudiar, por eso digo, el papel de las jerarquías en la internalización, en el desarrollo de un hábitus de los médicos. Y por supuesto, en las cuestiones de género. Tenemos evidencias de sobra de el papel de la segregación contra las mujeres, los prejuicios de todo tipo, que no me voy a detener en ello. Lo más interesante es que este tipo de cosas casi no las hablan los médicos. Cuando yo hago grupos focales, les resulta incluso doloroso recordar todo el maltrato que sufrieron, etc. Entonces es medio catártico para ellos, pero impresionantemente, cuando al final les digo, ¿y cómo ven todo eso ahora? Responden así. Bueno, todo eso también es formación, Pues te enseñan a resistir, nos forma el carácter, por supuesto. ¿Se dan cuenta de a qué nivel? También eso te curte, etc. Es decir, ahora hablan, sobre todo los más con más experiencia, como agentes de la propia institución. Ahora representan a la profesión médica y hablan en su nombre. Han incorporado la ideología de la profesión médica. Déjenme mostrarles 3 extractos de observación en salas de parto. Miren que, aunque digamos, para estar ahí estábamos en calidad de investigadores sociales, y por lo tanto los médicos estarían observados. Lo que, digamos, la razón oficial de estar ahí era que queríamos observar la interacción entre médicos y pacientes y las necesidades de las mujeres. Digamos, una verdad administrada. Pero no era mentira. Entonces, lo que voy a presentar son 3 notas. Las observadoras eran estudiantes de antropología que fueron capacitadas por la doctora Vicky y por mí para tomar nota de lo que estaba ocurriendo y de la manera más detallada. Entonces presento las descripciones tal como ellas las registraron. Entonces el médico interno se pone la bata y ordena sin mirar, bájese, bájese más, le dice a una señora que está en una cama de expulsión, debe tener las piernas, las pierneras se llaman, para expulsar, pero quedó muy arriba, entonces el médico necesita que esté más cerca para poder recibir al bebé. Bájese, bájese más. La mujer se recorre, pero se recorre de más. Entonces la investigadora, la antropóloga, lleva ya medio coxis volando fuera de la cama. De repente el interno se da cuenta y rectifica la orden. No tanto, súbase. Ja, 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 ja. Ríen él y la enfermera, que no la está viendo, agrega la enfermera en medio de risas de ambos. Con la señora ahí con contracciones, a punto de parir. Entonces la pregunta es, para el investigador, ¿qué código comparten médico y enfermera que les permite interpretar como cómica esta situación en la que el foco de la risa es la mujer en trabajo de parto que está junto a ellos? Porque una cosa es que nos dé risa, pero no estamos junto a la mujer. Pero está junto a ellos la mujer. Entonces, ¿qué código hay ahí? Entonces, ahí tenemos una primera pista de lo que llamamos el hábitus desvinculante.
Es cierto que los médicos deben ser entrenados para no involucrarse emocionalmente con cada paciente, porque si no, imagínense, los pobres no saldrían de terapia. Pero ese entrenamiento sirve para desarrollar un hábitus que llamamos desvinculante, que puede tener esos efectos. Hughes decía en sus estudios sobre las profesiones que para estudiar a los médicos necesitamos estudiar a los plomeros, y para estudiar a los psicólogos necesitamos estudiar a las prostitutas o trabajadoras sexuales en el lenguaje de hoy, pero él decía prostitutas. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común unos con otros? Pues los psicólogos deben aprender a trabajar, y las prostitutas, con las intimidades del otro sin involucrarse emocionalmente. Y los médicos y los plomeros deben aprender a trabajar con las emergencias del otro de manera rutinaria. Entonces, pues sí, cuando me rompe el lavabo ahí, empieza el agua a echar, pues yo estoy histérico y llamo al plomero, y cuando entra fuera de mí le digo, mira, arreglen eso. Y él llega y pone, ahorita lo vamos a arreglar. Y eso es lo que quiero, yo no quiero que se ponga igual de loco que yo, ¿no? Imagínense. Entonces, igual con los médicos. Pero eso sirve, ese hábitus profesional de trabajar con distancia, sirve de vehículo para un hábitus desvinculante que tiene consecuencias de ese tipo. Otra observación. Una de las enfermeras le pregunta al médico, ¿le va a hacer epicio? Se refiere a la episiotomía, que es el corte que se hace a veces para ampliar la apertura de la vagina y facilitar la salida del bebé. Y el médico responde de inmediato, claro, a todas de castigo, haciéndose el chistoso pero con cara de serio. Estamos hablando de lógica práctica, acuérdense, de hábitos, de respuestas no pensadas, en las mismas respuestas del tenista que no piensa, ay, me toca subir, sino que reacciona. Esta es una reacción de ese tipo. Por eso es expresión del hábitus. Y entonces tenemos que preguntar, ¿por qué habría que castigar a las mujeres? Es decir, el médico realmente no piensa, o eso queremos pensar, que a las mujeres hay que castigarlas, porque no fue una respuesta reflexionada. Pero es más revelador que sea una respuesta espontánea, que sea prereflexiva, que sea parte de su práctica. En este sentido, lo que los médicos dicen es parte de lo que los médicos hacen. No estamos haciendo un análisis de contenido de sus expresiones. Estamos tomando su lenguaje y las cosas que dicen como parte de lo que hacen allí en la sala de labor y parto. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Entonces, por eso no lo tomamos verbatim, no nos importa lo literal, sino de qué es expresión eso que están diciendo, qué refleja. Entonces, la respuesta no está en la elaboración consciente del personal, sino en el hábitus. ¿Por qué actúan así? Precisamente por ese reflejo que han desarrollado. No se podría hacer el chiste ni comprenderlo si no se diera por sentado y no pudiera evocarse la supuesta existencia de una jerarquía entre el médico y las mujeres ahí presentes. Es decir, de manera preconsciente, intuitiva, espontánea, el médico asume que hay una relación de jerarquía con las usuarias. Y por eso puede decir, claro, el castigo, porque uno castiga a los subordinados, ya sea a los hijos, a los estudiantes o a lo que sea, pero o a los empleados, ¿no? Entonces, responder espontáneamente de esa manera refleja una visión preconsciente, pero profundamente interiorizada, de una relación jerárquica, que hace sentido entonces, le da sentido a la expresión. Una penúltima expresión, y ya llevo a las conclusiones. Aquí se trataba de médicos que están atendiendo a una mujer en trabajo de parto, están recibiendo al bebé, y están echando chistes entre ellos y diciendo, no, a ti se te mueren más seguido, no, a mí sí, cualquier cantidad de cosas bárbaras junto a la mujer ahí pariendo, ¿no? Pero están hablando literalmente de eso, a ti se te han muerto todos, ¿verdad que a mí no, doctor? Y aquí recibiendo al bebé, en fin. Entonces, la antropóloga que está observando eso anota, la mujer en medio de la contienda interrumpe preguntando, ¿qué fue, niña o niño? Eso no se pregunta, se pregunta que si está bien, contesta con indignación la interna. ¿Está bien mi bebé? Pregunta la mujer con obediencia. En eso estamos. Contesta la interna, con ganas de no contestar nada más, y con eso se concluye la conversación. No le dicen si se trata de niña o niño, ni si está bien o no, solo la humillan. Después de un rato la mujer insiste, ¿está bien mi bebé? Yo me desespero, o sea, la antropóloga que está observando registra eso, de que no lo informen y me involucro preguntando, ¿sí, no? La interna por fin contesta que sí, que el bebé está bien. La mujer se tranquiliza y cierra los ojos. Entonces, fíjense aquí cómo
una persona como la observadora, que no está socializada en el hábitus que está allí funcionando, no resiste la situación. Mientras que para los que están allí, la situación es enteramente rutinaria y pueden humillarla, ponerla en su lugar, etcétera, todo lo que hicieron. Mientras, digamos, ahí el dato valioso, además de la atrocidad que estamos atestiguando ahí, es lo que nos revela la reacción de la propia observadora, ¿no? Bueno, por último, dice, la mujer gime mucho, el médico va con ella, le abre las piernas, le dice, flojita, ponte flojita, y le hace un tacto. La mujer grita. Al finalizar, el médico la mira fijamente y le dice que le eche ganas. Esto no es cuestión de que usted llegue, se acueste y que nazca el bebé. Usted tiene que poner mucho de su parte, que no es de nosotros nada más. Entonces le descubre la panza y la palpa. La mujer gime. El médico se va al escritorio, la mujer grita. El médico le dice, serio desde donde está, respire como le dije. A ver, señora, ¿en qué quedamos? Y se va a su lado. Le falta mucho y ya va a faltar menos si usted coopera con nosotros. Entonces, cuestionemos esa observación. ¿Cree el médico que la mujer pensó que parir era cosa nada más de llegar a acostarse y ya? Obviamente no. Esa expresión no pasó por su reflexión. Es un reflejo del hábitus. Es una actitud espontánea. Y si es parte del hábitus, es una actitud formada en el campo médico, producto de los determinantes que hemos dicho, las jerarquías, la agenda oculta, etc. Entonces, es un hábitus que además, en una estructura de poder como la del médico, tiene la capacidad de invertir el mundo. ¿No les parece interesante que el médico hable aquí de que la señora tiene que cooperar? La que está haciendo un trabajo allí la señora, los que cooperan son los médicos. Pero eso tiene las profesiones poderosas, la capacidad performativa de describir el mundo en otros términos y todos de creernos nada. Entonces, así como le dicen que cooperen a las mujeres, también es muy común escuchar que el médico, ya que nació el bebé, los médicos triunfantes le presentan su bebé a la señora. Por favor, justo acaba de ocurrir lo contrario. Ella llevaba 9 meses con él, se los acaba de presentar. Y el campo médico es capaz de describir las cosas de cabeza. ¿Por qué? Por la estructura de poder que está en funcionamiento ahí. Bueno, entonces, por ahí va el trabajo que generosamente el jurado ha reconocido. Y lo que estamos tratando de demostrar es precisamente que es un problema sociológico. Del tipo de, necesitamos analizar qué tipo de actores produce esa fábrica social que llamamos campo médico. Y para poder desde allí desmontar, descifrar y desmontar los mecanismos de opresión que están atormentándonos desde hace décadas, que estamos documentando, denunciando y que no podemos cambiar porque no le entramos al problema debidamente. Entonces necesitamos estudiar el problema sociológicamente. Pensar que es un problema de calidad de la atención es invisibilizar la cuestión de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres. Ahora, cuando un médico dice, antes a usted así le gustó, o antes, etc., estamos ante formas de abuso que no siempre son delitos ni negligencia médica, pero que son, es decir, que es una forma de abuso sutil que cae en tierra de nadie, pero que son producto de un hábitus autoritario, de un hábitus médico autoritario. Y esa es la dificultad de muchas de las quejas. Una señora se queja de que le dijeron eso, y el que está tomando la queja, pero le afectó al bebé, no le afectó a usted, no se sintió mal después, con síntomas o algo, no tuvo vómito, no, entonces ¿de qué se está quejando? No pasó nada. Bueno, pero lo que estamos diciendo es que estas formas, así de menores como parecen, son ya el salto cualitativo que pone a los médicos en la ruta, ya nada más para en cuestiones de grado incurrir en violaciones mucho más grandes. Si estamos frente a un hábitus y el hábitus es propio de la estructura y de las relaciones de poder del campo, entonces el problema del autoritarismo médico es un epifenómeno del campo, es decir, no es algo que hay que buscar el origen de eso en el consultorio. Lo que ahí pasa es expresión de lo que ocurre en el campo médico más en general. Entonces hay que reenfocar la cosa. Ahora, los médicos son profesionales, son muy profesionales normalmente. El problema es cómo se ha construido ese profesionalismo y cómo solemos entender el profesionalismo. Cada vez que decimos
este fulano mengano es muy profesional, entendemos el término profesional como algo virtuoso, como algo de carácter más bien moral. No, el profesionalismo es un fenómeno social, es algo que construimos a partir de normas y prácticas que legitimamos y sancionamos. Cuando un campo médico ha legitimado el autoritarismo médico, pues tenemos al profesionalismo montado en el autoritarismo, pero no es que no sean profesionales, son muy profesionales, nada más que de un cierto tipo que no nos gusta y que criticamos y que denunciamos. Entonces, el profesionalismo de los médicos es menos una virtud abstracta y más una práctica socialmente construida, vinculada a un hábitus particular. Y entonces postulamos la verdadera posibilidad, la posibilidad de una verdadera transformación del autoritarismo médico no depende tanto de programas de sensibilización, sino de la reapropiación, la expropiación de ese tipo de problemas del campo médico. Apropiémonoslo, hagamos de ello objetos de estudio legítimos, precisamente, dentro de la ciencia social, para que podamos descifrar los mecanismos ocultos y entonces estemos en condiciones mucho mejores de implementar una transformación en esa ruta. La transformación, por supuesto, pasa por, y con esto termino, la ciudadanización de los servicios de salud. Mientras los médicos crean que tienen enfrente de sí a pacientes o a usuarios que en nuestro contexto tienen mucho de súbditos, estamos perdidos. Cuando tengan claro, porque ha cambiado la estructura de poder, porque ha ganado poder la persona que tienen enfrente, que lo que tienen enfrente es una ciudadana, con todo lo que eso implica, con derechos y con capacidad de reclamar derechos y de ejercerlos, entonces vamos a tener algunos cambios allí importantes. Es básicamente lo que quería compartirles. Muchísimas gracias por su atención.